Precisamente de la Corte de Constitucionalidad del día de hoy, 24 de abril de 2019, que muy amablemente, y quiero decirlo, muy amablemente y de la forma en que debe ser, la Corte de Constitucionalidad informa que se dio ingreso a la Corte de Constitucionalidad la apelación de auto de amparo simple de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por el partido político Movimiento Semilla, cuyo expediente quedó identificado con el número 2185-2019. El martes 30 de abril, para que lo sepan, en sesión del Pleno, mediante sorteo, se va a integrar el tribunal que conocerá dicha apelación. Ahora, aquí hay una particularidad. Por ser un auto de amparo simple, se debe integrar con 2 magistrados más, es decir, 7 en total, y se va a hacer a través de un sorteo entre los suplentes. Así que la fecha en que se menciona, o la fecha mencionada, el martes 30 de abril, es solo para integrar el tribunal. No se va a conocer ni resolver nada. Y yo le pregunto, se le va acercando cada vez más el tiempo. Si no estoy mal y usted me corrige, me parece que es en junio, el 16 de junio, que se cierran las planillas. Telma Aldana, ¿les da tiempo para esto? El 16 de junio, Fernando, es ya el día de la votación en Guatemala. Por esa razón, nosotros del movimiento Semilla esperamos que la Corte de Constitucionalidad resuelva a la brevedad, tomando en cuenta que la ley electoral y de partidos políticos establece con mucha claridad que en materia electoral, en el proceso electoral en Guatemala, todos los días y horas son hábiles. Y a pesar de esta disposición, hemos visto cómo se ha dado un retraso en cada uno de los entes que ha conocido de este expediente, excepto por parte del registrador de ciudadanos, el licenciado Leopoldo Guerra, que es el único funcionario que ha resuelto dentro del plazo legalmente establecido. Bien, aclarado esto, si quiere después hablamos un poquito más del tema legal, pero el día de hoy quiero concentrarme en este documento del Departamento de Justicia, en donde se dan todos los pormenores del caso Estrada, en donde nosotros vamos a rescatar del tema de Mario Amílcar Estrada Orellana y de Juan Pablo González Mayorga, la parte en la que se menciona que se habría hecho la petición o solicitud de matar, asesinar a 2 candidatos, ¿no? Las palabras que se utilizaron, supuestamente, de acuerdo a este informe, que es totalmente presentado por la DEA, por agentes encubiertos e informantes pagados, habrían dicho que uno era odiado y el otro estaba muy protegido. Telma Aldana, ¿usted tenía conocimiento de esto? ¿En algún momento supo de esta amenaza? Y si lo supo, quiere decir que era una de las de los objetivos. ¿Usted qué me puede decir de esto? Sí, Fernando, yo le puedo confirmar que en los primeros días del mes de marzo recibí una comunicación por parte de la DEA en la que se me indicaba que una organización criminal estaba preparando un atentado en mi contra y que me daban como recomendación no ingresar a Guatemala. Yo estaba en ese momento fuera del país. A pesar de esa advertencia, yo ingresé a Guatemala el 10 de marzo para cumplir con la asamblea del partido político Movimiento Semilla para estar en la proclamación, y aprovechando ese viaje tuve otra reunión con DEA donde se me dio a conocer un poco más al detalle sobre la posibilidad de este atentado. Se me indicó con absoluta claridad que estaba involucrado el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González. Salgo nuevamente de Guatemala, obviamente teniendo pleno conocimiento de la posibilidad de ese atentado. Déjeme repasar, exfiscal Aldana, esta es información exclusiva que usted está revelando en este momento, nunca antes lo habíamos escuchado, y me gustaría, para nuestra audiencia internacional, para la prensa guatemalteca y los guatemaltecos, que me repitiera esto de nuevo. Usted tiene una comunicación
con agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de la DEA. Y estos le confirman que hay planes para asesinarla por parte de un grupo criminal. Pero además le dan los nombres de Estrada y de González Mayorga. ¿Es así? ¿Se lo dicen puntualmente? Efectivamente, Fernando, en los primeros días del mes de abril me alertan sobre la posibilidad de ese atentado y me sugieren, por razones obvias de seguridad, no ingresar a Guatemala. Cuando se realiza la asamblea, aprovechando ese pequeño espacio en el que estoy en Guatemala, me reúno con personal de DEA y me dan a conocer los nombres de las personas que quieren atentar en mi contra, el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González. Yo le pido, y vuelvo a salir del país, yo le pido a DEA que esta información se la traslade a la Fiscal General de la República de Guatemala, porque tenía, a mi juicio, obligación de iniciar una investigación después de tener conocimiento de esta posibilidad de un atentado en mi contra. Y tengo confirmación de DEA de que hace mes y medio aproximadamente sostuvieron esa reunión con la Fiscal General de la República. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha comunicado conmigo y únicamente, justamente este día, un fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público se comunica con una persona de mi equipo y le dice que él de oficio va a iniciar una investigación, pero que quiere saber quién es el representante del partido político Movimiento Semilla. Eso sucede hasta el día de hoy, prácticamente 45 días después de que se tuvo conocimiento de que se iba a atentar en contra de mi vida. Thelma Aldana nos está confirmando que agentes de la DEA en tierra, en Guatemala, le confirmaron que había intenciones de asesinarla por parte de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga, en comunicación persona a persona. Esto es lo que nos está diciendo Thelma Aldana. Ahora, aquí hay otro dato sumamente importante que trae a la mesa Thelma Aldana, del que voy a hablar después de la pausa. ¿Qué hizo la fiscal Porras? ¿Desde cuándo y en qué fecha debía haber tenido conocimiento la Fiscalía? Consuelo Porras no se comunicó, nos dice Thelma Aldana, con ella en ningún momento hasta el día de hoy. Thelma Aldana tiene medidas cautelares porque no es la primera vez que Thelma Aldana es amenazada de muerte. Lo hablamos ya usted y yo hace meses atrás, antes de que se tuviera esta información. Y precisamente era la época en la que estaba haciendo la transición para salir de la Fiscalía. Es decir, esta es una continuación de una amenaza de muerte, en su momento diferente, a una que hoy, a todas luces, de acuerdo a este documento, y a lo que nos dice Thelma Aldana, le confirman agentes de la DEA en tierra, es con fines políticos, con una vinculación, presuntamente, de acuerdo a la información del Departamento de Justicia, con el narcotráfico. Pero ¿y qué pasa entonces con la Fiscalía y el Ministerio Público? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las fechas y de lo que ha dicho Consuelo Porras, porque a mí no me cuadran las fechas y de acuerdo al documento del Departamento de Justicia tampoco cuadran. Pero Thelma Aldana nos dirá qué es lo que ella piensa, cómo lo percibe y cuáles son las fechas, porque recuerde, Thelma Aldana fue fiscal de Guatemala. Hago una pausa, regreso para hablar acerca de eso. Sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí está, hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si usted no los vio, ahí los puede checar, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, haga clic y se suma. Si se suma, nos gusta y espero que le guste la página porque hay mucho trabajo ahí. En Twitter, en tiempo real, estoy leyendo sus comentarios. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta que estamos utilizando esta noche es numeral conclu, GT, candidatos. Conclu, GT, candidatos. Esa es la etiqueta que estamos utilizando
Al regresar, continuó mi entrevista con la exfiscal y aspirante a la presidencia de Guatemala, Thelma Aldana. Recuerde, las autoridades estadounidenses dicen que Mario Estrada, quien fuera candidato de la Unión del Cambio Nacional, conspiró para asesinar a rivales políticos, y Thelma Aldana confirma aquí, en conclusiones, en exclusiva, que ella era uno de los blancos. Así se lo dijeron agentes de la DEA en tierra, ahí en Guatemala. Para usted, ¿qué es frescura? Cada día me encuentro con diferentes frescuras. Como esa persona que está en el baño y se olvida de que afuera hay una fila esperando. O las estrellas de la casa que a veces me sorprenden diciéndome, mamá, el trabajo es para mañana. Después de un largo día preparándome para dormir. Hay muchos tipos de frescuras, pero la que a mí me gusta es la de Tip Top, porque es frescura que se nota. Ese pollo rosadito que me permite comprobar la frescura en cada uno de sus empaques. Así me aseguro que mi familia coma lo más fresco y lo más nutritivo. Tip Top, frescura que se nota. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Athena Foods, a través del sabor y calidad de sus marcas, se encuentra en las mejores mesas y principalmente desde siempre en la vida y cocina de los chilenos. Usted, yo y Athena formamos parte de lo mejor del sur. El domingo, en medio de denuncias de corrupción institucional en Panamá. Es un momento tenso políticamente hablando para Panamá, señor presidente. Ricardo Martinelli recientemente lanzó acusaciones muy serias en su contra. El futuro político y personal, él depende de las autoridades de las instituciones del país. Pero él dice que usted está bajo la mesa tratando de influir en el proceso. ¿Qué le responde? En la vida hay que ser cobarde para violar la ley y valiente para enfrentarla. Rafael Romo, cara a cara con Juan Carlos Varela. El domingo, en CNN. Noticias de última hora. Somos CNN. Solve Media es una empresa creyente en la educación. Por eso hemos desarrollado la primera plataforma de educación gratuita para nuestro país. Hicimos este proyecto pensando también en el costo de ellos para que la educación sea 100% gratuita. Yo les pido a los que les llegue esta comunicación, visite educandomipaís.com y busquemos el beneficio para las comunidades más necesitadas de nuestra bella Guatemala. Muchas gracias. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el domingo, en CNN. Soy Samuel Burke, en Londres. Somos CNN. Continuamos con Thelma Aldana, aspirante a la presidencia de Guatemala, quien nos acompaña desde San Salvador. Hace minutos nos confirmó que agentes de la DEA le dejaron saber en persona que ella era uno de los objetivos para ser asesinada, viniendo la amenaza de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga. Tengo las declaraciones más recientes, exfiscal Aldana, de Consuelo Porras, del actual fiscal, sobre este tema. Le preguntó la prensa guatemalteca que cuando se comenzó a investigar a Estrada, ella respondió: hace rato que ya se tenía la investigación coordinada con agencias de los Estados Unidos. La orden estaba girada desde el 2017 y se logró la efectivización, o sea, la captura, hace unos cuantos días. Y ahí es donde yo digo, perdón, pero en 2017, ¿qué no era Thelma Aldana la fiscal en Guatemala? Porque Porras asumió el 17 de mayo de 2018. Dígame, ¿hay algo mal aquí en las fechas, exfiscal Aldana?
Efectivamente, Fernando, yo entregué el cargo el 17 de mayo del año 2018. Hay evidentemente un error y quiero comentarle que yo le pedí a DEA que hiciera de conocimiento de la fiscal de este atentado que se estaba preparando en mi contra, porque además, en un hecho separado, yo tenía conocimiento de que se estaban manipulando casos para conseguir una orden de captura en mi contra y que me iban a llevar a prisión para asesinarme en prisión. Por eso yo le pedí a la DEA que este hecho lo hiciera de conocimiento de la fiscal general. Y después me encuentro a un juez de la oscuridad, el juez 10º, Víctor Hugo Cruz, que se saca de la manga una orden de captura. Y entonces ya tengo duda, ¿será que este juez también estaba o está en el complot? Y a raíz de eso hoy presenté una denuncia contra ese juez, que ya sé que con el sistema de impunidad que hay ahora en Guatemala no va a pasar nada, ni siquiera van a vigilar, no se va a investigar, pero yo estoy cumpliendo con mi obligación como ciudadana guatemalteca de dejar esa denuncia como una constancia histórica. Pero en esa época, es decir, en 2017, cuando era usted fiscal, es cuando dice Consuelo Porras que ya hace rato que se tenía la investigación, que la orden estaba girada desde 2017. Si la orden estaba girada desde 2017 y ya se tenía supuestamente la coordinación con las agencias de los Estados Unidos, quiero entender o pienso que se supone que ya se supiera entonces de este atentado. Yo le pregunto, ¿usted supo en algún momento durante su gestión como fiscal de que se estaba fraguando este atentado en contra suya y en contra de algún otro candidato? ¿O existía esta investigación directamente en contra de Amílcar Estrada Orellano, de Mario Amílcar y de Juan Pablo González Mayorga? ¿Usted tenía conocimiento de esto específicamente? Fernando, yo me enteré en los primeros días del mes de marzo de este año por parte de la DEA. Esa es la información que yo tengo y es la única que puedo trasladar. Es decir, que coincide entonces la fecha que usted me está dando con la fecha que se tiene por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque también hablan de 2018 con esta investigación. Es decir, aquí la cuenta en fechas que no cuadra es la de la fiscal Consuelo Porras. Tel Maldana me habla de mayo de 2018. El Departamento de Justicia expone que la investigación comenzó en diciembre de 2018. Pero Consuelo Porras dice que la orden estaba girada desde 2017. Es decir, que las fechas de Departamento de Justicia y Tel Maldana son prácticamente coherentes, pero 2017 no. Ahora, le preguntan también a Consuelo Porras, a la actual fiscal, le dicen que 2 años después que comenzara a ser investigado, Estrada logró su captura. La fiscal general argumentó lo siguiente, dice: hay investigaciones que ya datan de un tiempo atrás y que ahorita se están materializando todas las condiciones que han ido solicitándose ante los órganos jurisdiccionales. Pero dice que por la naturaleza de los delitos, el caso está en reserva con base en el artículo 55 de la Ley contra la Narcoactividad, por lo que no puede revelar avances o líneas de investigación. Dígame usted algo, ¿esto lo interpreta como una legalidad o como una conveniencia? Hay casos que efectivamente, de acuerdo con la ley guatemalteca, deben estar en reserva, pero es evidente que este caso del señor Mario Estrada inicia en noviembre del año 2018, inicia a finales de 2018, y en cuanto al atentado en mi contra, yo reitero, en los primeros días del mes de marzo tuve conocimiento por parte de la DEA de la posibilidad de ese atentado. Y dígame algo, Tel Maldana, ¿usted no ha pedido una explicación a la Fiscalía, a Consuelo Porras? Es decir, ahora que se comunicaron con su equipo por parte del Ministerio Público, ¿usted no, por qué no me avisaron antes?
Yo tenía conocimiento. ¿Por qué ustedes no investigaron? ¿Por qué no buscó protegerme? Porque la seguridad de los candidatos es precisamente del Estado. De todos los candidatos y aspirantes es del Estado. Es decir, deben de protegerlos el Estado. Es una obligación. Pero a esto le sumo yo las medidas cautelares que ya Tel Maldana había pedido. ¿Usted no ha pedido una explicación? ¿Consuelo Porras no se la ha dado? Yo pedí una audiencia con la señora fiscal general Consuelo Porras hace 10 meses y estoy esperando su respuesta, Fernando. Y le pedí la audiencia únicamente para hacer de su conocimiento que yo gozo de medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es de que aprovecho este espacio para que ella tenga conocimiento, porque evidentemente nunca me va a dar la audiencia. Voy a hacer una última pregunta, me responde después de la pausa. De acuerdo a la información con la que cuenta Tel Maldana, ¿sería obligación de la fiscal Consuelo Porras el estar enterada de el intento de asesinarla, o podría existir el desconocimiento justificado de la fiscal Porras de que querían asesinarla? Me responde después de la pausa. Si le parece, Tel Maldana está con nosotros en vivo desde San Salvador. Ya regreso. Skechers. Skechers. Estamos al aire. Hay que hacer lacrimógenos. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad o a propósito. Cuidado, para acá. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo. ¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. El responsable es Maduro. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. Cuando la realidad más convulsa necesita un periodismo responsable, allí está CNN. Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. De lunes a viernes, Café CNN. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN. Bien, estamos de vuelta. Solo para darle la etiqueta que estamos utilizando es ConcluGT Candidatos. ConcluGT Candidatos, ahí está en pantalla. Mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón. La etiqueta ConcluGT Candidatos es tendencia número 1 en Guatemala en este momento. Les agradezco de verdad la repercusión y qué bueno que sea un tema que les interesa. Ya vengo. Este sea el por la noche más cálido que usted recibe en la tele. Cuando necesitas ver por dónde vas, CNN continúa informándote. Esta noche en camino. Tus programas favoritos de CNN, ahora en podcast. Suscríbete. En Oppenheimer Presenta traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. ¿Cuánta gente está apoyando el proceso de paz? Oppenheimer Presenta, el domingo, en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder
a la gente. ¿Estamos listos? Estamos de vuelta, estoy con Telma Aldana, aspirante a la presidencia de Guatemala por el partido Semilla, que nos acompaña desde San Salvador. Le preguntaba yo, usted fue fiscal, usted lo conoce perfectamente bien, conoce los mecanismos, la colaboración con autoridades extranjeras como la Agencia Antidrogas, agentes de la DEA, usted lo conoce, todo esto no es nuevo para usted. Y yo le pregunto, si existe la posibilidad de que la información de que había un atentado fraguado en contra suya para asesinarla por parte de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga pudo haber sido del desconocimiento de la actual fiscal Consuelo Porras, o si necesariamente tenía que estar enterada, y si esto para usted implica un acto de omisión. Son 3 preguntas en una, pero yo sé que me las puede responder. Claro, Fernando. Efectivamente, la señora fiscal general Consuelo Porras está enterada, porque reitero, yo le solicité a DEA que hiciera de conocimiento de la fiscal general sobre este atentado que se estaba preparando en mi contra, y tengo confirmación de DEA de que se reunió hace 45 días, 40 días aproximadamente con la fiscal general y lo hizo de su conocimiento. La fiscal general está enterada. La fiscal general entonces está enterada. Hay una figura en la que si no se actúa, hay situaciones, usted lo sabe en términos legales, que se persiguen de oficio. En este caso, por el cargo que ocupó usted como fiscal, ahora exfiscal, por el antecedente de una amenaza de muerte en donde pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde es notorio y público que está en peligro su vida, y no se accionó para darle protección por parte del Ministerio Público, no se accionó para darle protección por parte del gobierno de Evo Morales. Esto, de acuerdo a la legislación guatemalteca, puede ser un delito también, la omisión. Efectivamente, hay la posibilidad de la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito, pero la ventaja es que con este programa el Ministerio Público de oficio puede iniciar una investigación. Ha dicho que se hará la investigación, ¿no? Se precisó que ya había estado siendo investigado, como le decía yo, ella dice que en 2017, en fin. Yo le quiero preguntar, Telma Aldana, el escenario político guatemalteco en este momento es un desastre. Es un desastre, lo es. No lo digo a título personal, ahí están las evidencias, los hechos, los facts. Las manzanas son manzanas y los plátanos, plátanos, o bananas, como le quiera decir, ¿no? ¿Se puede ir a una elección en estas condiciones, exfiscal? ¿Se merecen los guatemaltecos ir a unas elecciones en estas condiciones? ¿O tendría que haber un llamado de conciencia para dar más tiempo, para posponerlas, para hacer algo al respecto? ¿Qué piensa usted? Fernando, la situación que vive Guatemala en este momento es sumamente difícil, es complicada, pero el sistema se está mostrando tal cual es, corrupto. Tenemos un Estado capturado, tenemos un presidente, Jimmy Morales, que está al mando del pacto de corruptos. Tenemos un candidato como Mario Estrada, que hasta el día de hoy dejó de ser candidato, pero que estaba inscrito, que nadie se opuso, que nadie reparó mínimamente que era una persona con posibles vínculos con el narcotráfico y que quería asesinarme. Y yo, que durante 4 años, junto con la CICIG, luché y puse en riesgo mi vida para rescatar ese Estado capturado, hoy las instituciones se vuelven en mi contra para castigarme y no me quieren inscribir como candidata a la presidencia, teniendo toda la honradez. Yo soy de la inmensa mayoría de guatemaltecos que
que somos decentes, que tenemos derecho a participar. Ese es el Estado colapsado del que yo he hablado siempre. Ese es el Estado criminal, ese es el Estado que está cooptado por la criminalidad en Guatemala. Esa es la vieja política que hay que desterrar de una vez por todas de nuestro país. Por eso yo le pido a la Corte de Constitucionalidad que me deje participar y que el pueblo guatemalteco decida si quiere seguir con el pacto de corruptos o quiere un partido político como el Movimiento Semilla y como Tel Maldana a la presidencia para que de una vez y para siempre saquemos a los corruptos del país. Tenemos que tener elecciones aún en estas condiciones. De lo contrario, tendríamos que seguir soportando a Jimmy Morales y estamos cansados de un presidente inepto como Jimmy Morales. Ahora, voy a hacer una pausa, pero sin duda alguna, a ver, aquí Consuelo Porras dice que se dará seguimiento. Ya lo había dicho antes a este caso, en diferentes entrevistas, ella ha dicho se le va a dar seguimiento, se le da seguimiento, ya se le estaba dando seguimiento, ya se investigaba, y entonces no puedo dejar de pensar, digo, bueno, está diciendo que se dará el seguimiento, que se estaba haciendo la investigación, que ya estaba en coordinación con las autoridades estadounidenses, es lo correcto y es lo que hay que hacer, pero digo yo, entonces ya Porras sabía de lo de Mario Estrada. ¿Y cómo es posible que le hayan permitido registrarse como candidato? No, pregunto yo. No tenía la obligación la Fiscalía de avisar. Momento, señores, aquí hay una investigación en la que este señor podría estar vinculado al narcotráfico. No se les ocurre inscribirlo. Mi pregunta, ¿no? Usted me responde después de la pausa si la fiscal podría haber hecho eso, ya que usted también fue fiscal. Y ya me dirá si es que así pueden funcionar las cosas. Regreso con Tel Maldana para escuchar su respuesta. Contrata o renova tu plan regional para llamar ilimitado a Centroamérica y Panamá. Además, habla a Estados Unidos, México y Canadá con la tarifa más baja, con 30 GB de navegación, más redes sociales ilimitadas sin consumir tus megas, Claro Música y Claro Video incluido. Todo por solo $75.99 al mes. Encuentra tu inspiración en Skechers Delights. El domingo, en medio de denuncias de corrupción institucional en Panamá. Es un momento tenso políticamente hablando para Panamá, señor presidente. Ricardo Martinelli recientemente lanzó acusaciones muy serias en su contra. El futuro político y personal, él depende de las autoridades de las instituciones del país. Pero él dice que usted está bajo la mesa tratando de influir en el proceso. ¿Qué le responde? En la vida hay que ser cobarde para violar la ley y valiente para enfrentarla. Rafael Romo, cara a cara con Juan Carlos Varela, el domingo en CNN. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y por supuesto al revés, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción. El abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos.
Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Hola, soy Irene Casado en París. Somos CNN. Estoy de vuelta con Telma Aldana. Consuelo Porras, fiscal general, dice sobre el caso Estrada: hace rato que ya se tenía la investigación coordinada con agencias de los Estados Unidos, la orden estaba girada desde el 2017 y se logró la efectivización, o sea, la captura, hace unos cuantos días. Es decir, presumo, ya sabía sobre Mario Amílcar Estrada Orellana. ¿Tenía la obligación la fiscal de no permitir que se inscribiera como candidato a la presidencia? Es irrelevante, Fernando, porque el Estado guatemalteco está capturado y no funciona. La muestra la encontramos en la reunión del presidente Jimmy Morales el 2 de abril con Mario Estrada. Quisiéramos saber de qué hablaron. Y yo incluso podría presumir que él fue a avalar todos los actos de Mario Estrada, incluyendo su complicidad para atentar en mi contra. Esa es la interrogante que tenemos. Es irrelevante si la fiscal podía informar o no al Tribunal Supremo Electoral. No funciona. Me tengo que despedir. Telma Aldana, aspirante a la presidencia de Guatemala por el Partido Semilla, que nos acompañó desde San Salvador. Gracias por la deferencia y por esta entrevista exclusiva. Le aviso a usted y a nuestra audiencia, estamos trabajando precisamente en el tema del helicóptero, en el tema de Estrada y en el tema de Jimmy Morales. Pronto tendremos algo para ustedes. Gracias, muy amable, Telma Aldana. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hago una pausa, la última del programa, y regreso.